Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, después de haber trabajado con el momento angular, aquel que nos permitía medir la capacidad o lo complicado que es realizar un giro en un cuerpo, el cual tiene una masa, se encuentra en una posición o con un radio de giro y tiene una velocidad. Entonces vamos ahora a trabajar con una magnitud derivada directamente del momento angular, de hecho es literalmente su derivada, que conocemos como el momento de fuerzas. Lo voy a poner por aquí, momento de fuerzas. Bueno, ¿qué es el momento de fuerzas? Para intentar entender lo que es el momento de fuerzas, vamos a hacer una comparación con el momento lineal y la fuerza. Si recordáis, el momento lineal P era igual a la masa por la velocidad. ¿Y qué ocurre? Que si yo aquí aplico la derivada del momento P con respecto del tiempo, yo aquí tengo que esto sería la derivada de masa por velocidad con respecto al tiempo. Si os dais cuenta, yo tengo la masa que es una constante, por tanto la masa puede salir de la derivada y esto sería la masa multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y esto es lo mismo que masa y derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y si recordáis, masa por aceleración era igual a la fuerza. ¿A qué conclusión hemos llegado? A que la derivada del momento lineal con respecto del tiempo es igual a la fuerza. ¿Ok? Esta es una conclusión muy importante que se trabaja dentro de la parte de dinámica. Bueno, pues a la hora de definir el momento de fuerzas, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero en este caso, en lugar de trabajar con el momento lineal, vamos a trabajar con el momento angular. Si recordáis, L lo definíamos como masa multiplicada por el radio y producto vectorial por la velocidad. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es la derivada de L con respecto del tiempo. Y aquí, si os dais cuenta, esto de nuevo es lo mismo que la derivada de la masa por la posición o el vector radio y multiplicada vectorialmente por la velocidad, todo con respecto al tiempo. Me pasa exactamente lo mismo que antes, que la masa, al ser una constante, la puedo sacar de la multiplicación en este caso o de la derivada. Es decir, que esto sería masa por la derivada de R producto vectorial por V con respecto al tiempo. Y aquí, si os fijáis, lo que tengo es la derivada de un producto de funciones. Al igual que nosotros teníamos la derivada de f de x por g de x, pues en este caso tendríamos la derivada de R por la derivada de V. Recordad que nosotros estamos trabajando con Rs y con Vs genéricos, los cuales pueden tener una condición específica a lo largo del tiempo o simplemente tener, en este caso, una expresión la cual sea puntual para un caso específico en el tiempo o ser general. Es decir, por ejemplo, que tanto R como V puedan depender del tiempo tal y como conocemos ya que ocurre, como por ejemplo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el movimiento rectilíneo uniforme y en los movimientos circulares. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Pues si recordáis, la derivada de un producto de funciones siempre es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. ¿Y qué tendremos aquí? Pues tendremos la derivada del vector r con respecto del tiempo, producto vectorial por v, más r, producto vectorial por la derivada de v con respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos que ir identificando qué ocurre con cada una de ellas. Si recordamos que R es el vector posición, o lo que normalmente nosotros llamábamos como X, la derivada de R con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la posición con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, el cambio de la posición con respecto al tiempo, será la propia velocidad. Es decir, la velocidad nos medía cuál era el ritmo de cambio de la posición con respecto al tiempo de una partícula. Por tanto, aquí tendremos velocidad, producto vectorial con la velocidad. Y luego más R, producto vectorial
con lo siguiente. Esta ya la conocemos porque la hemos utilizado antes aquí arriba. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, el ritmo de cambio, sería la propia aceleración, ¿de acuerdo? Y todo esto vendría multiplicado por la masa, que no me la olvido antes. Ahora tenemos aquí dos condiciones, que son las siguientes. La primera, tenemos un producto vectorial de dos vectores que son idénticos, porque tenemos el producto velocidad por, perdón, el vector velocidad por producto vectorial, el vector velocidad. ¿Qué ocurre? Que si recordáis, el producto vectorial dependía directamente del seno del ángulo que formaban los vectores entre sí. Es decir, que el producto en este caso de v por v sería el módulo de v por el módulo de v por el seno del ángulo que forman. ¿Qué ocurre? Que, como en este caso los vectores son iguales, el ángulo alfa lógicamente será 0. Y como el seno de alfa es igual a 0, a la conclusión a la que llegamos a que v por v, el módulo de v por v, será exactamente igual a 0. Por tanto, este término desaparece. Además, si recordáis, lo veíamos cuando estudiábamos el producto vectorial. Una condición indispensable del producto vectorial es que los vectores no puedan ser ni paralelos, ya sea positivamente o negativamente. Es decir, que no tengan ni el mismo sentido ni el sentido contrario. Es decir, que no compartan dirección. Como estos vectores son iguales, lógicamente comparten tanto dirección como sentido e incluso módulo, por tanto, con esa característica automáticamente quedan anulados. ¿De acuerdo? Y ahora nos queda el segundo caso, que sería el caso de masa multiplicado por el radio o por el vector posición con el producto vectorial de la aceleración. Aquí yo puedo hacer una pequeña modificación, porque al ser la masa y estar multiplicada por el radio y el producto vectorial de la aceleración, recordad que al ser una constante la puedo introducir dentro de la parte del producto que me interese. Por tanto, yo puedo decir que esto es lo mismo que radio, producto vectorial, masa por aceleración. Al final es lo mismo, lo único que hago es aumentar o disminuir, depende del valor de la masa, el vector de la aceleración, pero las componentes son proporcionalmente las mismas. Y si os dais cuenta, esto es exactamente lo mismo que la posición, producto vectorial por la fuerza. Y este concepto de derivada del momento angular con respecto al tiempo es lo que se conoce como momento de fuerzas o se determina con esa masa m. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, lo que antes era el momento angular en términos de cinemática, es decir, cómo se relacionaban directamente la posición y la velocidad de un cuerpo en un sistema el cual podía estar girando o realmente no tenía por qué estar girando. Lo que ocurre es que si estábamos en un movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado, el momento lineal, perdón, el momento angular sería igual a 0 y de hecho el momento de fuerzas también sería igual a 0. Por eso es por lo que se suele considerar que estos casos se miden siempre en términos de movimientos circulares para que el momento angular sea distinto de 0. Bueno, pues en el caso del momento de fuerzas nos ocurre de una manera similar. ¿Qué es lo que tendremos aquí? Que esta será la resistencia, o mejor dicho, la proporcionalidad que existirá entre la fuerza necesaria para mover un objeto en términos circulares y su radio. ¿De acuerdo? Esta es una componente muy importante dentro de la estática y la dinámica de los cuerpos. Sí que es cierto que, antes de terminar con esto, vamos a estudiar una cosa peculiar dentro de los movimientos estrictamente circulares, que es lo siguiente. Si nos damos cuenta, yo considero como siempre la órbita en la que estoy trabajando, ya sea circular o elíptica, me valdría cualquiera de ellas. Yo aquí tendría, como siempre, este sería mi vector R y aquí tendría nuestro vector V. A ver, lo voy a dibujar bien para que lo veáis. Aquí tendría mi vector V, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurriría? Que esto sería V y tal y como vimos el otro día, el momento lineal, perdón, el momento angular se nos generaba
hacia arriba, como si fuera esa velocidad angular que veíamos dentro de los cuerpos, ¿de acuerdo? Este era el momento angular que teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estudiemos cómo funcionan, por ejemplo, las fuerzas gravitacionales o las fuerzas electromagnéticas, que veremos que son concretamente la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica, son fuerzas que se conocen como centrales, llegaremos a la condición de que este momento de fuerzas será igual a cero. Repito, solamente en esa condición. En una fuerza genérica, la cual pueda tener unas componentes de X, Y y Z diferentes de cero, las cuales no tengan por qué venir determinadas por este tipo de estructura, el momento de fuerzas no tiene por qué ser igual a cero. Y de hecho, más adelante veremos algunos ejemplos en los cuales el momento de fuerzas es una magnitud extremadamente útil, la cual nos va a venir muy bien para resolver problemas de la vida cotidiana que son relativamente complicados de resolver. Así que chicos, quedaos con esta condición de que al igual que el momento angular es directamente proporcional al producto vectorial entre la radio o lo que sería lo mismo el vector posición por v, es decir, el vector velocidad, aquí tendríamos que el momento de fuerzas, esa derivada del momento angular, sería directamente proporcional al vector posición y al producto vectorial con el vector fuerza. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.